Es un placer para mí presentar al tercer conferenciante del ciclo sobre la antigua Varia y su tiempo, el doctor Víctor Martínez Hammüller. Debo agradecer a la directora del museo, a Beba, y a los organizadores de la exposición que hayan pensado en mí para introducir esta sesión. Conocí a Víctor hace un tiempo, cuando vino a cursar el doctorado a la Universidad de Almería. Y recuerdo que, como soy muy curiosa, le pregunté en mi curso que cómo había recalado en nuestra universidad. Pues él había iniciado la licenciatura de Historia en la Universidad de las Islas Baleares y la había concluido con las especialidades de Arqueología e Historia Antigua en la Universidad de Barcelona. Claro, eso a mí me había sorprendido que después de esa andadura llegara a Almería. Entonces, a eso, pues él me contestó que quería centrar su investigación en los fenicios y los cartagineses y que se había venido a Almería porque aquí estaba uno de los máximos especialistas en la península ibérica, el doctor José Luis López Castro, y que se quería formar con él, como así ha sido, ¿no? Se ha formado y, de hecho, él pertenece al grupo de investigación El legado de la antigüedad. Bueno, eso yo creo que ya nos puede dar una pista sobre su currículum vitae, pues entre otras cosas se nota que no tiene miedo a viajar, pero lo más importante, a conocer nuevos centros de investigación y establecer relaciones que le han hecho en muy pocos años crecer como investigador pese a su juventud. El inicio de su actividad le llevó a terminar los estudios de doctorado y leer su diploma de estudios avanzados en la Universidad Complutense de Madrid, donde en 2007 leyó el trabajo dedicado a la conquista romana de Varia en el contexto de la Segunda Guerra Púnica, tema que trata hoy en esta conferencia. Durante este periodo consiguió una beca de formación del profesorado universitario en la Universidad de Almería para iniciar su tesis o para realizar su tesis doctoral, donde se doctoró en 2010 con mención europea, con su trabajo sobre la política social y económica de los bárquidas en la península ibérica, por el que obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado en Humanidades. Durante el periodo predoctoral y postdoctoral ha realizado numerosas estancias en el extranjero que le han llevado a importantes centros de investigación en Roma, Toulouse, Marburg, en Alemania, en París o Gante, en Bélgica. De ellas me gustaría destacar los últimos 2 años que ha estado en la Universidad de Ghent en Gante, por lo que consiguió, y para ello, mejor dicho, consiguió la prestigiosa beca de la Unión Europea, me refiero a la beca Marie Curie. Durante estos años ha participado activamente en las tareas docentes de los distintos centros a los que ha pertenecido y ha contribuido científicamente con su participación en proyectos de investigación tanto nacionales como internacionales, los últimos ya como investigador principal. Todo ello ha generado más de una veintena de publicaciones con artículos en revistas de alto impacto y otras tantas presentaciones orales en reuniones científicas, así también como su participación en la organización y gestión de congresos y seminarios internacionales. Eso, obviamente, tampoco le ha restado tiempo para participar como especialista en excavaciones arqueológicas en la provincia de Almería. Por ejemplo, él ha participado en las excavaciones de Turre, en El Ejido, en Adra y en la propia Villaricos. Por eso el tema del que va a hablarnos pues, tiene bastante conocimiento. Entre esta producción científica me gustaría destacar, por su relación con la conferencia de hoy, su libro publicado en la serie de Varia, de la Universidad de Almería, titulado La conquista romana de Varia, y que es la reelaboración de su tesina y que ha dado lugar a la conferencia de hoy, que tiene un título tan sugerente, como ya ha dicho la directora del museo, como El precio de la fidelidad, el ataque de Publio Cornelio Escipión a Varia. Bueno, yo no le quiero quitar más tiempo a Víctor, porque a quien han venido a escuchar es a él, no a mí. Con lo cual, lo dejo aquí, solo ante el peligro. De María Juana,
con quien yo también recuerdo aquellos años, bastante menos equipaje, unos 20 kilos menos, y mucha ilusión por estar aquí, que era la tierra de mis padres. No solo era José Luis, también había que volver a los orígenes, y donde afortunadamente o desafortunadamente fui perdiendo ese acento tan neutro que tenía de mis islas, para cada vez ser más un alóctono aculturizado almeriense. Bueno, hoy os voy a hablar de uno de los episodios que yo creo que son uno de los más importantes que tuvo la ciudad fenicia de Varia. Sobre todo porque no conocemos los otros. Por supuesto, la fundación de la ciudad fue uno de los momentos más importantes tanto para Varia como para el territorio. Pero la conquista romana de Varia, en el contexto de la Segunda Guerra Púnica, fue vital no solo para el conflicto en sí, donde quizá jugaría un papel menor porque estaría ensombrecido por otros eventos militares, sino sobre todo en el futuro inmediato de la guerra y de la conquista romana. Antes de empezar, quisiera agradecer, mientras vemos esta vista del modelo digital del terreno de Villaricos y los alrededores, yo quisiera agradecer a los organizadores, a José Luis López Castro, a Beba y a Manuel Ramos, el que me hayan contado conmigo para contar este suceso. Pero antes de empezar, me gustaría hacer una pequeña introducción. No os voy a hablar aquí de la evolución histórica de Varia, que ya lo hizo José Luis hace unos días, con bastante más fundamento que le haría yo, sino que voy a hablar de algunas cuestiones que a veces damos ya por hechas, pero que está bien volver a ellas. Por ejemplo, la relación de Varia y Villaricos, ¿no? Esa identificación que desde muy antiguo ha sido así, porque, como nos explicará la profesora López Medina en unos días, bueno, unos meses, fue a través del hallazgo de inscripciones en las que se aludían a la República de Varia. A mí, desde que me puse a trabajar ya en el 2006 con este tema, me llamó la atención el topónimo, porque no era un topónimo fenicio aparente. Entonces, como una excusa para darle una vuelta más al asedio, que siempre puedes encontrar cosas, he estado buscando qué podría significar Varia. Y la sorpresa ha sido que tiene tantas interpretaciones como lenguas ahí en la península ibérica e incluso más allá de ellas. Ninguna es muy convincente. El problema recae en cómo los topónimos van evolucionando. Varia no era el nombre fenicio, era la interpretación romana del nombre fenicio. Como pasó con Cartago Nova, que en lugar de llamarla Carhadash, la llamaron Cartago Nova en homenaje a la Carhadash líbica, cometiendo el gracioso error de que la llamaban doblemente nueva, porque Carhadash en fenicio significaba ciudad nueva. También quisiera destacar, aparte de la longevidad de la ciudad, que fue fundada, como dijo José Luis, en el siglo VII, el gran nivel de interactuación social que hubo en la ciudad entre los pueblos autóctonos y los fenicios. Quizá es cierto que contamos con la ventaja de las excavaciones de Siret y la cantidad ingente de tumbas que han sacado a la luz y que han podido poner de manifiesto esa realidad que a lo mejor en otras ciudades ha pasado más desapercibida. Pero sí que hay, y yo creo que de eso no puede haber duda, una comunidad ibérica asentada, conviviendo de alguna manera que todavía desconocemos porque las excavaciones son escasas, en la ciudad fenicia. Y ahora, si ya sin más dilación
y aprovechando el ingenioso título de la exposición, voy a darle la vuelta a la tortilla y voy a utilizar cada uno de los grandes epígrafes del título para hablar de uno a uno de los conceptos más importantes del asedio. Empezamos con las gentes. Y con gentes me refiero, por ejemplo, a los bárquidas. Porque antes el hecho que justifica el ataque de Cornelio Escipión es la alianza de Varia con Cartago, con el Imperio cartaginés. Y el Imperio cartaginés en Iberia sería incomprensible sin la familia de los Barca. Aquí tenéis de derecha a izquierda, como escribían los fenicios, el nombre por el cual conocemos a la familia. La Ber, la Res y la Cof. Que ya os adelanto, según las fuentes clásicas, significaba rayo. Los expertos en fenicio, aunque certifican esa posibilidad, han dado otras, como que fuese el antropónimo Barak, que significa amado. Pero, como ya os digo, como las propias fuentes clásicas nos dicen que se le llamaba Barca porque era como un rayo. No porque fuera fugaz, sino porque nunca golpeaba dos veces en el mismo sitio y se movía muy rápido de un lado a otro. Era imprevisible. Este era un cognomen ex virtute, que dirían los romanos, para Amílcar, el padre de Aníbal. Aunque es una de las familias que más conocemos, si no la que más, del mundo cartaginés, llama enormemente la atención lo poco que conocemos de ella. Aquí os he puesto un árbol genealógico que no es completo, porque a partir de el enlace con la familia real númida se podría ampliar hasta el rey númida Juba II, pero sí que quiero aquí llamar la atención en la cantidad de interrogantes, para empezar, ¿no? La parte femenina es, por supuesto, apenas nota, con un par de salvedades. Y también la ausencia de fechas, porque la información que tenemos es, como será también en el asedio de Varia, de origen romano. Y los romanos sí que llamaban la atención en algunos aspectos, como la fecha de la muerte, eso sí es importante. O, por ejemplo, en el caso de Aníbal, con la historia del juramento, pudimos averiguar su edad porque cuando hizo el juramento tenía 9 años. Sabemos de esta familia, todo esto por la información literaria romana, que tenían una base económica doble, que divergía completamente de la concepción que tenían los romanos de la sociedad y la economía, porque no había una división entre la explotación agrícola y el comercio, sino que ellos lo conjugaban en la misma familia, con lo cual tenían el beneficio y los intereses dobles. También yo creo que queda de manifiesto en este árbol genealógico es la importancia que dieron los bárquidas a los matrimonios mixtos, en el sentido de que estaban dispuestos a contraer matrimonio con sociedades autóctonas como los líbicos. Es el caso de Asdrúbal, el llamado el Bello, que se casó con una princesa íbera, o el noble númida Anarjabas, que se casó con una de las hermanas de Aníbal. Aquí os presento al famoso Aníbal en la célebre escultura, ahora en el Palatino. Pero vamos a ir un poco más al tema, que es qué relación tenía esta familia y la conquista de Iberia con los bárquidas. Para ello, me temo que tenemos que hablar un poco de la conquista, pero lo vamos a resumir al máximo.
Vamos a ver que parece que le cuesta un poco. Aquí lo tenemos. En la primera, Amílcar desembarca en Cádiz, en Gadir, una ciudad aliada de Cartago de antaño, como sería Varia. O sea, la situación previa de Varia sería algún tipo de alianza que desconocemos porque no se ha conservado, pero tendría una relación buena. Desde allí empieza rápidamente una serie de campañas militares para conquistar y expandir el territorio cartaginés. Desafortunadamente para Amílcar, en 228 le hacen una redada a los pueblos autóctonos en la que cae muerto. Uno de los hechos más destacables es que funda una ciudad, que en griego sería el Monte Blanco o la Ciudad Blanca, pero que a día de hoy no se sabe dónde está, aunque mucha gente cree que está en Alicante y la relacionan con el Tossal de Manises. Pero es un tema que está debatido y, como habéis visto en el plano, yo la sitúo más en el interior, que era en función de las campañas militares de Amílcar. El sustituto es Asdrúbal, al que ya os dije que le llamaban el Bello. Llamaban el Bello con Rentintín porque había acusaciones de homosexualidad contra él y Amílcar, y luego con Aníbal, lo cual es un tópico literario de la antigüedad cuando te quieres meter con alguien. Ser arreligioso y homosexual son dos insultos habituales. Pasamos ya al protagonista, al que iniciará la guerra con su ataque a Sagunto, pero antes haría unas campañas previas. Como veis, estoy intentando tratar de ser lo más breve posible en esto, porque a mí lo que me interesa en realidad no son las batallitas, sino qué es lo que venía aparejado con el programa Bárquida. Porque los bárquidas, a pesar de depender totalmente de Cartago, tenían un programa sociopolítico y económico muy diferente de la tradición cartaginesa. Aunque más que programa deberíamos considerarlo propaganda, porque como fue un periodo de guerra intermitente, no llegamos a saber qué es lo que hubiera sido, porque todo eran promesas. Eran promesas de que a los autóctonos iban a tener un trato justo y que iba a haber cierta promoción social. Eran promesas de asentamientos a colonos y veteranos, de las cuales hay alguna evidencia, pero poca. También promesas de independencia a las ciudades fenicias, que eran muy atrayentes, y a la mayoría de los pueblos íberos. No todos, porque a quien mostraba oposición al Estado cartaginés era firmemente castigado, como pasó con los habitantes de Sagunto. No vamos a entrar aquí en la cuestión de responsabilidades, aunque como podéis imaginar mi tradición fenicio-púnica me lleva al lado cartaginés del asunto, pero lo importante aquí es por qué creemos nosotros que Varia era importante. A priori, ahora Villaricos es una pequeña pedanía de Cuevas de la Almanzora, pero en época antigua y especialmente a final del tercero era un sitio muy importante, estratégicamente muy importante. En primer lugar, era una ciudad que tenía un cierto grado de expansión territorial que le permitía disfrutar de unos recursos agrícolas de alta riqueza. Aquí os pongo el ejemplo del territorio a finales del tercero, en el periodo entre finales del tercero y principios del segundo. Pero desde luego en los recursos agrícolas, teniendo todos los dominios territoriales africanos, no eran el principal motivo por el cual Varia era una ciudad de vital importancia para los planes cartagineses. Más cercano a la verdadera razón la encontramos en las rutas comerciales. Aquí señaladas en azul vemos cómo Varia estaba conectada
con muchas partes del Mediterráneo, las Islas Baleares, y a partir de ellas con cualquier ruta que llevase al norte del Mediterráneo o al centro, directamente con África, lo cual era fundamental para los planes de expansión cartaginesa, y con el resto de la costa sureste, y a partir de allí con el Atlántico. También disfrutaba de unos importantes recursos minerales de los que hablará la investigadora Carpintero Lozano en unos días. Bueno, no sé exactamente cuándo. Pero lo más importante, en mi opinión, era la influencia que tenía Varia en el resto de ciudades de la región. Porque Varia era por decirlo así, la apoderada de las ciudades de la Vastetania. En época romana, como seguramente explicará Juani, lo que hacía Varia hacían el resto de ciudades. Probablemente la conquista de Escipión tuviera relación con eso, para hacer que el resto de poblaciones cayeran como si fueran fichas de dominó. Pasamos aquí además, y esto también es importante, aquí os pongo mi propuesta de división administrativa de Iberia, en la cual yo creo, en relación con esto, que Varia quizá tuvo un lugar primordial en la administración de una parte del distrito que yo llamo de Vastetania, utilizando a fuentes un poco más tardías, y que reuniría básicamente la costa fenicia hasta Cádiz, que ya, o sea, hasta las columnas, donde ya aparecería otra entidad. Otro de los beneficios que tendría Cartago es que podría ampliar su presencia por medio de colonias militares, como yo creo son los casos de Abla y Tutuji, de la que ya hemos hablado. Tutuji no, Tajilit, en la muela del ajo, Tijola. Como ya hemos hablado en muchas ocasiones desde que empezaron estas interesantes charlas. Por supuesto, a Varia también le interesaba la alianza con Cartago. Por lo que sabemos de las alianzas que los bárquidas hacían en Italia con las ciudades de allí, porque no nos queda el tratado entre Varia y Cartago, podemos deducir que se respetó la religión de la ciudad, se respetó su independencia, como demuestra en este caso las monedas. La propia acuñación de monedas demuestra que era una ciudad independiente. También yo supongo que se les permitiría mantener el usufructo y el control de los recursos territoriales, incluidos los agrícolas y las minas, debido a que en otras zonas donde la participación bárquida ha sido más directa, sí encontramos un cambio radical en el paisaje por la explotación cartaginesa de esos recursos, como pasa en Cartagena cuando inician su explotación minero-metalurgia. Cuando empieza la guerra, además, Varia se vio beneficiada de la necesidad cartaginesa de abastecer a una cantidad ingente de soldados. Y teniendo en cuenta que el frente de batalla estaba en el Ebro, a 800 kilómetros de aquí, pues no se sentirían muy amenazados. Y como la Segunda Guerra Púnica no iba a ser una guerra naval, como fue la primera, no tenían a priori que estar asustados, con lo cual era una alianza muy beneficiosa. De hecho, los primeros años de la guerra, los cartagineses no tuvieron realmente un problema con Roma.
Roma no tenía una posición afianzada en el norte de España, en ningún lugar de España, con lo cual los mayores problemas de Cartago eran para con las poblaciones autóctonas, que aprovecharon la marcha de Aníbal para recuperar su independencia previa, basada por el hecho de basar sus relaciones en las relaciones personales. De hecho, yo creo que del 218 al 211 la guerra en España fue tal cual había predicho Aníbal, con la pérdida de Tarraco muy rápido, que no era un punto que fuera muy importante para la política, manteniendo el Ebro durante muchos años, y acababa en 211 con un desastre militar descomunal romano, yo creo que incluso más grande que Canas, con la muerte y derrota de los ejércitos romanos y sus dirigentes, que eran Publio y Cneo Cornelio Escipión, padre y tío de el que atacará Varia. Llegamos aquí a 211, cuando los romanos ya parecían que habían perdido, y en un ejemplo de audacia, el general romano Publio Cornelio Escipión decide, ante cualquier predicción, atacar directamente la capital cartaginesa de Carhadash. Era realmente un ataque desesperado, pero afortunadamente para los romanos y para nosotros, que somos deudores de ellos, le salió estupendamente. Y en ese año, en 209, cuando se toma Cartago Nova, fue el momento de continuar la conquista y con ella la derrota que dará pie al ataque a Varia, que yo creo debió producirse en el mismo 209. Pero antes de ir al propio asedio, os voy a hablar os he hablado de Aníbal y de la familia Barca. Creo que toca hablar un poco de Publio Cornelio Escipión, al que, tras su victoria contra los cartagineses, se le llamará el africano. Uno de los personajes más notables de la historia de la República de Roma. Y como tal y como sucedía con los bárquidas, también tenía un lado oscuro. Lo que pasa es que la diferencia está en que Aníbal perdió la guerra y Publio la ganó. Os digo esto porque vamos a hablar de algunos ejemplos, y ahora aprovecho para ver el otro lado, el lado oscuro de Publio. Y aquí unas imágenes de tres hechos que son deleznables. Bueno, el primero no tanto. El primero simplemente es anecdótico, porque aquí vemos la propaganda anti-Escipión, anti-Cornelia, porque en la versión de Valerio Máximo del episodio de la entrega de la Virgen, tras la toma de Cartagena, le llevan a Escipión a la que se considera la mujer más bella de toda Iberia, porque al ser el vencedor de la ciudad tenía derecho a hacer con ella lo que quisiera. Y entonces Escipión, en un ejemplo de castidad y contención, decide rechazar a la mujer y entregarla en matrimonio a un jefe celtíbero o íbero, según las versiones, que le granjeará un gran poder sociopolítico. Sin embargo, en la versión de Valerio Máximo se añade el detalle de que los soldados le entregaron a la mujer porque tenía la fama de ser muy promiscuo, porque en realidad este fue uno de los pocos casos en los que la contención ganó. Sin ir más lejos, en la misma Segunda Guerra Púnica,
en otro episodio cartaginés, pero en esta ocasión de África, cuando Publio ganó al rey Sifax de Numidia y consiguió conquistar la ciudad donde estaba Sofonisba, una noble cartaginesa, que estaba relacionada con el general Masinisa, el líder númida contrario a Sifax. Para evitar que el romano hiciera uso de su derecho de conquista, Masinisa, que era aliado de Roma, decidió, en connivencia con Sofonipa, que la mujer se suicidara antes de ser entregada al romano. Otros episodios no menos interesantes de El fin justifica los medios, la política que hacía Publio, es la toma de Cartagena. Curiosamente, la toma de Cartagena, que siempre nos quedamos en el detalle de las lagunas, como bajaron las mareas y ellos aprovecharon para entrar. Lo más curioso del caso no era cuando consiguieron entrar al primer recinto fortificado, sino que era parte del plan cartaginés, dejarlos entrar para que se quedaran en tenaza y con murallas por dentro y murallas por fuera los romanos tenían poco que hacer. Sin embargo, Escipión en ese momento decidió eliminar a toda la población que había quedado entre los dos recintos, ante lo cual el jefe de la guarnición cartaginesa, en un momento de humanidad, decidió entregar la ciudad. Un último ejemplo de este lado oscuro de Publio lo encontramos en África también, cuando quema los campamentos cartagineses, lo cual sí que tenía excusa porque estaban en guerra, pero en este caso sí era deleznable porque lo había hecho en medio de una tregua. Estaban negociando las condiciones de rendición cartaginesas y de Sifax sobre todo, y el general romano mandó, por supuesto, él no llevaría las antorchas, quemar el campamento cartaginés, logrando una sonada victoria. Por contra, Aníbal también se lo pone muy mal, pero también tiene casos en los que actúa con gran civismo, que no vamos a entrar aquí porque no tenemos seguridad de que Aníbal hubiera estado en Varia. No es inverosímil, porque como yo os he dicho ya, creo que Varia era una ciudad muy importante y sabemos, por ejemplo, que Aníbal fue al templo de Cádiz. El templo de Astarte, que estaba muy cerca de Cartagena, de Varia, sería verosímilmente un lugar en el que recaer para hacer sus devociones. Pasamos ya a las tumbas. Aquí, más que tumbas, lo que voy a hablar es un poco de la arqueología del asedio. Los datos que tenemos, aparte de las fuentes. Las fuentes nos han permitido incluso dar nombre a los protagonistas, luego veremos un poco más. Pero en el año 87, 97, 2003 y 2006, en diferentes partes de la ciudad, se documentó. Yo desafortunadamente solo trabajé en la última, en la de 2006, antes estaba en otras latitudes. Se localizaron distintos niveles, no son niveles como los de la Cartago africana, con 8 metros de destrucción, son niveles más pequeños, de entre 40 y 1 metro, pero aún así contenían una gran cantidad de materiales que todos eran ascribibles a finales del siglo III. No voy a entrar aquí a una descripción tipológica de materiales que resultaría mucho más aburrida de lo que estoy siendo. Pero sí os voy a comentar algunos aspectos de uno del tipo de los materiales que a mí más me agradan por su escasa duración de uso, que son las ánforas. En el conjunto de los niveles de destrucción de Villaricos hemos encontrado un total de 40 ánforas
de las que Joan Ramón, el que ha hecho la tipología de ánforas fenicia-púnicas, ha considerado del tipo de Villaricos. A la derecha de la pantalla ven ustedes la primera representación de una ánfora de Villaricos que se debemos a la ágil mano de Siret. Pero han evolucionado. Son unas ánforas cuyo contenido todavía es incierto, pero dadas los recursos naturales de los que disfruta Baria, pues tendrá que ser alguno de los productos envasados típicos, como pueden ser el vino, el aceite o las salazones de pescado o carne. Ahora ya las representaciones son un poco más movibles, pero la idea sigue siendo lo mismo. Eran unos recipientes de uso muy limitado, porque solo su uso vendría en meses. Una vez llegado a puerto, normalmente se rompían o se vertían en otros contenedores más perecederos. Pero no solo había ánforas de Baria, lo que demuestra la importancia de Baria como puerto del Mediterráneo a finales del III. Tenían ánforas de Cartago en cantidades importantes, pero como es lógico, las ánforas más representadas eran las de la región, tanto las fenicio-púnicas, de Málaga, de Cádiz, de Seix, como las iberas, o, en el caso de Baria, por estar tan cerca de la ruta comercial que la unía con Ibiza, también de Ibiza. De Cartago, a pesar de que no están numéricamente muy representadas, no estamos viendo aquí un imperio del estilo romano, en el cual todo cambia y se convierte a lo romano. Aquí todavía estamos en un proceso intermedio, porque sí está muy representado. Aquí tenemos casi todas las variantes de ánforas cartaginesas que se producen en este momento. Pero sobre todo van aumentando en peso, estadísticamente en peso. Cada vez son más representativas comparadas con otros siglos. Sin embargo, lo que aquí encontramos en este nivel de destrucción no son estas ánforas bonitas que os he puesto yo en la pantalla, sino pequeños fragmentos, porque ese propio material, no solo las ánforas, sino también los vasos y los platos, probablemente fue el resultado del asalto, en el sentido de que el material aparece tan fragmentado que nos planteamos la posibilidad de que se hubieran tirado las vasijas y las ánforas a los atacantes, o, lo más probable, que hayan sido fruto del saqueo discriminado. Desafortunadamente, las estructuras o subestructuras de finales del siglo III en Baria, con las excavaciones que tenemos, son realmente parcas. Apenas se han encontrado restos de lo que creemos puede ser el foso defensivo y una pileta de salazón, de la que nos hablará la doctora Moya Cobos. Pero aún así, con toda la información que disponemos, nos podemos hacer una idea de cómo funciona la extensión, cuál fue la extensión de la ciudad. Y aquí en verde vemos nuestra predicción de cómo sería la ciudad a partir de los restos que han ido apareciendo. En rojo ven la necrópolis pegada a la ciudad y en azul se ve por dónde estaba el río, lo cual nos da una idea de la verdadera entidad del río Almanzora en aquella época. Nada comparable con la pequeña rambla que aparece ahora. En la imagen podemos ver el templo de Astarte, que ocupa una posición privilegiada
que como veremos coincide con la descripción de las fuentes clásicas. Los triángulos invertidos son los trozos donde ha aparecido el foso y los pescados es donde apareció la factoría. Lógico si tenemos en cuenta la necesidad de estar cerca de los recursos marinos. Teniendo el foso, podemos llegar a pensar que habría una fortificación. La mayor parte de las ciudades fenicias, si no todas, tienen murallas. Así que creo que es una cuestión de tiempo y suerte el que encontremos la muralla de Varia. También es cierto que en época bárquida, en estos momentos de la Segunda Guerra Púnica, hubieron muchos cambios, porque los bárquidas llevaron a cabo un programa monumental en las ciudades que eran aliadas, creando un nuevo tipo de fortificación. De doble paramento, del que tenemos repetidos ejemplos en la península ibérica, como las ciudades fenicias de Cartella o Castillo de Ñablanca, la propia fundación bárquida de Carhadash, o las más problemáticas como el Tosal de Manises, que tuvo un origen íbero, o Girebaile, que es íbera. Con lo cual vemos que el programa monumental bárquida no es exclusivo de los cartagineses, sino que engloba a todos los aliados. Por ello, yo creo que no sería descabellado pensar que las murallas de Varia, de las cuales ahora vemos la propuesta del trazado en el mapa móvil, sería de doble paramento. No es que la ciudad no tuviera murallas anteriormente, seguramente las tenía. Aunque si os fijáis en el plano, la situación de Varia es muy ventajosa porque está protegida por el río, un enorme río por su lado occidental, y las montañas cierran el paso en su lado oriental, dejando solo libre el acceso por el mar y el río. Pero aún así, yo creo que tendrían algún tipo de fortificación, de mayor o menor entidad. Como de tumbas va la cosa, recordando los propios trabajos de Siret, he revisado los diarios de Siret, en este caso redactado por Flores, y esto que vemos aquí, que parecen alienígenas, son unas fosas comunes de las que desafortunadamente no tenemos mucha información, salvo que hay muchos cadáveres, como podemos ver en las imágenes. Cada cráneo representa un cadáver. Entonces estamos hablando de aquí de decenas de personas enterradas sin ajuar o sin apenas ajuar y sin seguir los ritos funerarios del momento, que era la incineración a finales del tercero. De todas ellas, que son hasta 4, la más interesante, también lo fue para Siret, que ya se dio cuenta de esto, es la que él nombró como número 62. Como vemos en la imagen, ya llama la atención de que hay muchas más que en el otro. Pero si fuésemos capaces de leer la letra de Flores, nos daríamos cuenta que no solo había 35 cadáveres y calaveras, sino que también había cabezas y partes del cuerpo de otros animales que ellos identifican con bóvidos o équidos. Aquí curiosa la nota de abajo de Siret, donde él sí cree que son bóvidos. Fue curioso para Siret, tan curioso que decidió dibujar, esta vez con una mano mucho más hábil que el esquema de Flores, algunos de los cráneos encontrados en esta fosa.
donde, como hemos dicho, había más de 30 personas. En el cráneo, el aspecto más llamativo es que en el cráneo central habían claras marcas de arma blanca. Por supuesto, con la información que disponemos es difícil hacer una correlación directa entre todas estas fosas y el episodio de la guerra, porque no tenemos ningún material arqueológico que nos permita relacionarlo, pero sí tenemos que relacionarlo con algún importante episodio de la ciudad, y en este caso incluso cruento. Aunque solo uno aparezca con las marcas, Siret en su libro nos habla de que más de uno presenta marcas de arma blanca, de espadas o cosas afines. Por ello yo siempre he pensado que estos serían posiblemente gente que murió en el asedio, probablemente no romanos, sino los defensores. Tampoco quiero decir que sean fenicios o íberos, probablemente fueran los miembros de la guarnición que Cartago habría impuesto de manera diplomática allí. Pasamos ahora a los dioses, que en este caso, para hablar de dioses, vamos a utilizar a las fuentes clásicas. Bueno, el primero en orden cronológico que nos habla del asedio es Valerio Máximo, que es un autor retórico en el cual él pretende hacer notas moralistas, decir, pues esto le salió bien a esta persona o destacar el por qué le salió mal. Curiosamente, Escipión es uno de los personajes que más anécdotas tiene. La anécdota que aquí están presentando habla sobre lo que los romanos decían, confianza en sí mismo, y lo que nosotros hoy diríamos como soberbia o hasta chulería. Porque lo que está, la noticia es cómo Escipión alardea de que va a tomar la ciudad de Varia en un determinado tiempo. Él dice que mientras estaba la ciudad de Varia, le vino alguien a decir que tenía que montar el tribunal y les dijo, no os preocupéis, que en X días voy a tomar la ciudad y voy a hacer el tribunal en el templo. Aquí no habla de templo, sí que habla del tiempo y habla también de los muros, con lo cual nos está refrendando esa idea de que la ciudad estaba amurallada. Y acertó. Si no hubiera acertado, no hubiera aparecido en estas fuentes. El siguiente que nos habla, este es mucho más famoso, es Plutarco, el filósofo, sobre todo conocido por las vidas paralelas, aunque aquí de nuevo aparece como una parte de su moralia, de sus obras sobre moral. De nuevo es lo mismo para hablar de la confianza en sí mismo. Y aquí él dice que durante el asedio a Bacia, según la traducción que os presento, que tenía un templo dedicado a Afrodita, que dominaba la ciudad. Por eso es importante que veamos el vídeo que hemos visto en el que se ve claramente que el templo está dominando la ciudad. Él dijo que pasados 2 días, él iba a celebrar audiencia en ese templo. Y por eso aparece aquí, así sucedió. Aquí nos quedan unas cuantas incógnitas, porque en realidad, como yo siempre digo, no sabemos. Mucha gente ha dicho que Varia se tomó en 3 días. Eso no tiene que ser necesariamente cierto, como vemos ahora en el caso de Aulo Gelio, que nos da algunos detalles más. Aulo Gelio es ya un autor un poco menos notable que estos 2 últimos. En sus noches áticas, llamadas así porque empezaron a crearse en el siglo II, en época de Antoninos, cuando él estaba en una estancia en
en el Ática, y en esa obra pues él habla de lo que se le ocurre. Pues a veces habla de cuestiones eruditas sobre la lengua, otras habla de anécdotas. La gente se ha quejado de que es muy caótico, leerse la obra es muy caótico, y que utiliza ficción con historia indistintamente. Pero también es cierto que en los momentos en los que se ha podido constatar si la información de Aulo Gelio es cierta o no, ha demostrado que es cierta. O sea, cuando tenemos otras fuentes que hablan del mismo episodio, la información que nos da es válida. Aquí él no menta la ciudad. Ya han pasado casi 4 siglos del hecho, ya se habían olvidado de esa ciudad. Bari habrá empezado su declive, pero sabía que estaba en Hispania. Sabemos que en la Segunda Guerra Púnica, por el personaje del que habla, y aquí sí que habla que estaba muy bien defendida por su situación estratégica, de la que os he hablado, solo se puede entrar por un lado. Estaba muy defendida por sus defensores, de nuevo aquí la guarnición, de la que yo creo que estas fosas comunes pueden ser el testimonio, y también bien abastecida de alimentos, con lo cual tendrían, al igual que pasaba en Cartagena, la idea de esperar a que llegaran los ejércitos cartagineses a socorrerlos. No sabemos por qué, pero él supo que a los 2 días iba a tomar la ciudad. Seguramente fue así porque o bien tenía un complot interno, como tanto cartagineses como romanos utilizaron para tomar las ciudades, o bien los ingenieros le habían dicho de algún punto débil de las murallas que podría ser aprovechado en ese lapso de tiempo. Por supuesto, aunque al día 1 ya lo tuviese ganado, él esperaría al tercero porque quería darse autoconfianza. Y hablando de máquinas de guerra, como os he dicho, podría ser la idea de cómo se tomó la ciudad. Pues la verdad es que cuando llegó a Cartagena, como fue todo lo rápido que pudo para pillarlos por sorpresa, no creemos que tuviesen muchas máquinas de guerra. Las narraciones solo hablan de escaleras, de las famosas escaleras de asedio, que son eso, unas escaleras que además en el caso de la toma de Cartagena, cuyas murallas eran tan altas, daba vértigo a los que subían, con lo cual muy pocos eran capaces de subir porque las murallas tenían tanta altura que cuando los soldados miraban para abajo les daba un espasmo. También tendrían arietes, que es una herramienta para dar sobre todo a las puertas, aunque también son efectivas contra las paredes, pero contra estas murallas era difícil conseguirlo, y de hecho en Cartagena los intentos que hay de tomar la ciudad hasta que baja la marea son infructuosos, porque los defensores con muy pocos hombres podían mantener a los atacantes a raya. Pero gracias a la información que se desprende de la toma de Cartagena, que como veis estoy ligando muchísimo con la de Varia, sabemos que en Cartagena él se hizo acopio de toda la máquina de guerra que había allí en la ciudad y contaba con cientos de escorpiones, que son una especie de ballesta estática que lanza estos proyectiles. Estos ya son de época más tardía, son ya de época imperial, pero para que os hagáis la idea, también utilizaran balistas. Aquí el problema de las balistas son que no tenemos claro, no lo tenían claro ni en la antigüedad, si disparaban piedra o si disparaban proyectiles de los parecidos a los escorpiones. Pero parece ser
por lo que estamos encontrando en los niveles de finales del siglo III, que las balistas de esa época serían más de piedra, porque los proyectiles alargados son más escasos. También dice que consiguió cientos de catapultas de distintos tamaños. Desafortunadamente, a mí no me consta que en Villaricos hayamos encontrado proyectiles, que eso hubiera estado fantástico. Pues así ya tendríamos todo el episodio conjunto, que sería: tomaron Cartago Nova y, sin esperar, fueron por mar, recalaron en las calas que hay al lado de Villaricos y, aprovechándose de la superioridad militar que les daban las máquinas de guerra cartaginesas, someterían a la población a la suficiente presión como para tomarla. Por ahora vamos a dejar esto en reserva y nos vamos a ir a lo que pasó después. Escipión dijo que iba a tomar la ciudad y la tenía que castigar. La tenía que castigar por dos razones. La primera, y de allí el título de la conferencia, porque se estaba mostrando fiel al imperio cartaginés. Un ejemplo peligroso. Si todas las ciudades, que eran muchas, aliadas a los cartagineses, se resistían con todas las fuerzas, ni siquiera el exitoso Publio Cornelio Escipión tendría el poder necesario para conquistarlas todas. Y recordemos que, según las fuentes clásicas, conquistó más de 80. Probablemente la mayoría se le rindió. Nada más verlo dirían: uy. Y precisamente el ejemplo de Varia era por eso: castigar a una ciudad para que las demás no se les ocurra hacer lo mismo. De hecho, Varia es la única ciudad fenicia occidental que se mantuvo fiel a su juramento de alianza para con los cartagineses. La mayor parte de ciudades como Malaca, Sex, Abdera o Iboshim se mantendrían neutrales, esperarían a que los romanos vinieran y luego dirían: bueno, vamos a llegar a algún tipo de acuerdo. Luego, los más listos fueron los gaditanos, que antes de llegar a eso buscaron unas condiciones favorables para entregarse en fides al bando romano. Pero Escipión, a diferencia de lo que os he dicho de Aníbal, no era muy piadoso. Aníbal se ve que era una persona muy religiosa, por supuesto, de sus dioses. Y como vimos, fue al templo de Cádiz, y no me parecería nada irrazonable que no hubiera ido al de Varia. Publio también iba a los templos, pero iba con otros fines. Y es que los templos eran una especie de banco de la antigüedad, porque basado en la superstición, basado en el miedo y en que la información estaba mediatizada por los santuarios, allí es donde se guardaban muchísimas riquezas. Entonces, las personas menos escrupulosas aprovechaban eso para enriquecerse. Y teniendo en cuenta que Publio Cornelio Escipión vino con poco apoyo de Roma, no es inverosímil que hubiera saqueado el templo. Sabemos que saqueó los templos de Cartagena, porque cuando hacen recuento del botín aparecen innumerables cantidades de pátera o fialai, que son una especie de cuencos que se utilizan para libar, pero son tan importantes que los hacían de oro y plata. Entonces, como una donación, bueno, quien no tenía para oro y plata lo hacía de bronce, de madera o hasta de cerámica. Esos seguramente se mantuvieron ahí. Entonces, en Cartagena sabemos que se hizo con un gran botín de páteras de oro, plata. Y me preguntaba yo, ¿y si hubiera pasado lo mismo en Varia? ¿Cómo vas a demostrar eso? Entonces, sobre todo porque no hemos excavado el templo. Ni siquiera sabemos si aquello es un templo, aunque tiene
toda la pinta. Entonces me fui otra vez a los famosos materiales del aljibe que ya nos presentó José Luis, que deberían salir aquí. Y dije, uy, vamos a quitar todo lo que no conozco. ¡Pum! Lo quitamos, a ver qué nos queda. Bueno, pues la cosa es que nos queda un repertorio bastante interesante que cuadra cronológicamente con el episodio. Vamos a verlo con detalle. Primero tenemos un puñal. Aquí veis la foto del puñal de una exposición, porque los del Museo Arqueológico Nacional son más difíciles de ver, pero en una exposición que hubo en Barcelona en 1929 hicieron foto a casi todos los materiales del aljibe, que nos van a venir muy bien. El de al lado no es el de Baria. El de al lado es un puñal, pero como veis, bastante parecido, que fue encontrado en otros contextos, en este caso de la meseta, de finales del siglo III, principios del siglo II, en plena conquista romana. Seguimos y nos aparecen dos puntas de flecha. Hablar de las puntas de flecha y darle una datación es muy difícil, pero porque tienen una gran perduración en el tiempo. La de la derecha, bueno, sí, la de la derecha es lo que llaman de tipo escita, porque son macizas, y la otra ya es más plana. Seguimos con ya un elemento muy habitual, que son las fíbulas. Estas sí que es verdad que tienen tipologías muy aburridas, pero de nuevo siempre cuadran con esta cronología. Yo os he puesto algunos ejemplos, no son las mismas, pero parecidas del mismo entorno, que sí tienen una cronología ya más cercana a la Segunda Guerra Púnica. Ya también José Luis nos habló del casco de Montefortino. Aquí, para que veáis su estado, estaba destrozado. No era un casco que estuviera en perfectas condiciones cuando se enterró en esta fabisa, en este depósito ritual. Y esto es un dato importante sobre el que vamos a volver ahora. Y también, aunque José Luis considera que pueda ser un arnés para animales, para ser sacrificados, yo sigo pensando que puede interpretarse como una cabezada, lo que se pone el caballo enfrente. Pero por supuesto no es una cabezada del día a día, es algo monumental, aunque está bastante deteriorada. Y a mí lo que más me ha llamado la atención, que me había pasado desapercibido en otras ocasiones que he tratado el tema, ha sido lo que está entre el arnés, que no es una punta de flecha, sino que son proyectiles de escorpiones, lo cual nos habla que, en efecto, puede estar en relación con este episodio tan traumático para la población fenicia. Mi hipótesis, desde luego imposible de contrastar, es que tras el saqueo del templo, alguno de los oficiales o varios oficiales del ejército romano, mucho más supersticiosos que Publio Cornelio, porque habían escuchado lo que les pasa a los saqueadores de templos, que les pasaban todas las maldiciones que os podáis imaginar. Ahora, eso sí, a tu generación y con 500 años de distancia. Una de las maldiciones le pasó a los cartagineses, que robaron una estatua, ni siquiera la destruyeron, se la llevaron para ponerla en los templos cartagineses porque consideraron que era muy bonita. Durante las guerras sicilianas, en el siglo IV, las fuentes dicen que el castigo fue la destrucción de Cartago. Y dicen eso porque otro Cornelio Escipión, el segundo africano, se llevaría esa estatua, por supuesto, no al templo original, sino a los templos de Roma, que merecían ser remodelados.
Acabando ya, y aprovechando que no he visto nadie en el programa que habla de la religión, creo que vale la pena dedicar estos últimos minutos a hablar de los dioses de Varia, sobre todo centrándonos en este mi periodo de finales del siglo III. Sin lugar a dudas, no solo porque lo digan las fuentes, la divinidad principal fue Astarte. Las fuentes nos hablan de Afrodita, pero si vemos cuáles son las interpretaciones de esa divinidad en el mundo griego, siempre equivalen con Astarte. Pero es que además la iconografía de la diosa es bastante clara, aunque peculiar, porque no es las representaciones habituales, sino que, como ya nos explicará el profesor Bartolomé Mora, tiene rasgos egipciantes. Yo creo que para mantener ese rasgo diferenciador, porque ellos eran fenicios, porque lo decimos nosotros, pero ellos se consideraban varienses, igual que los de Abdera, abderitanos, y los de Sexi, vaya usted a saber. Pero la cosa, lo que yo creo, y es por eso que en mi opinión no tienen leyenda las monedas de Varia, que son de las pocas fenicias que no tienen leyenda en este momento, como Málaga o Ibiza, no tienen leyenda las monedas, lo cual es bastante desgraciado para nosotros porque no sabemos el nombre de la ciudad, como pasa en otras ciudades, es porque no utilizan la iconografía que era más habitual en la península ibérica, que era el Melkart, sino que iban a por otra divinidad. Y solo poniendo esta divinidad ya la gente sabía que hablábamos de Varia. No era la única diosa de la ciudad. Muy cerca de la ciudad, pero ya extramuros, se encontró esta Favisa, de la que ya también hemos hablado en otras conferencias, donde aparecen estos pebeteros en grandes cantidades, en grandes estilos, de los cuales hay una enorme polémica sobre si son para Deméter Coré, si son para la antiguamente llamada Tanit, pero que ahora se ve que tenemos que llamar Tinit, o, ¿por qué no?, incluso a la propia Astarte, pero con otras propiedades. El panteón de finales del siglo III se completa con otras divinidades masculinas, como el dios por antonomasia fenicio de la península ibérica, que es Melkart, lo que aquí vemos ya con la Leonte y aquí con la Maza, ya habiendo adquirido la iconografía griega, renunciando a la representación oriental y utilizando la que también utilizaban los bárquidas, la que estaba en boga en ese momento, que era la helénica. Y por último, y con esto ya me voy despidiendo, tenemos el dios enano, es Bes, en realidad es un dios egipcio, y era el dios más común, porque todo el mundo, aunque tú venerases a un dios, eran politeístas, pero tú, por supuesto, tendrías tu dios favorito. Pero este era el que te salvaba de los malos ratos, las enfermedades, las supersticiones, los malos deseos, venía bien para muchas cosas. Por eso encontramos muchas veces estos amuletitos, con la forma de este dios, que era un enano, que tenía la serpiente en una mano, en la representación más común, y la maza en el otro. Y es el dios que probablemente dio nombre a la isla y ciudad de Ibiza, Ibosh, nombrado así. Y con esto, pues, acabo ya con que fue uno de los episodios más traumáticos de la ciudad y que para mí ha sido uno de los episodios más interesantes de mi carrera. Muchas gracias.
por supuesto, si tienen ustedes preguntas, encantado estaría de responderlas. En las fuentes no aparece cómo llega Escipión a Varia desde Cartago. Suponemos por lógica que es por mar. Yo creo que sí. Yo al principio pensaba que no. Es una cuestión muy oportuna, pero viendo hasta dónde llega el río, realmente o venían por río, con lo cual se tendrían que haber desplazado por tierra hasta el extremo, digamos, medio del río, o lo más lógico y fácil que hubiera sido por mar, pillándolos de improviso. De acuerdo. Y otra pregunta. Dices que los cartagineses respetaron la independencia de Varia. ¿No utilizaron la plata de la ciudad para...? Por supuesto que la utilizaron, pero por eso os digo yo que aquí la diferencia está entre propaganda y política. Nosotros no llegamos a saber lo que hicieron y ellos en aquel momento, con la plata que tenían de otros distritos mineros como Cartagena, que era inmensamente más extenso y rico que Villaricos, que había sido explotado casi ininterrumpidamente desde la llegada de los fenicios, pues no lo necesitaban, pero llegaban a acuerdos. O sea, sí que conseguirían la plata, pero no se la arrebatarían. No es como cuando llegan los romanos que caen en manos privadas. Directamente eso se expropia de los antiguos propietarios, fueran quienes fueran, eso es difícil de saber, y pasaban a manos de otros empresarios o el Estado, en función de los recursos y de los intereses. ¿Los respetaron? Yo creo que sí, pero poca información hay. Allí jugaban con inteligencia, por ejemplo, las minas de la región de Sierra Morena las aprovecharían a partir de sus vínculos personales con las familias de Cástulo. Al casarse Aníbal con la princesa de Cástulo, seguramente allí encontraría la manera de meterse en las minas, que era uno de los recursos principales de la península ibérica y con los cuales pudieron mantener ininterrumpidamente a sus ejércitos. Un momentito. Es que como están grabando... Gracias. La guarnición de Varillas se supone que es una guarnición local de la ciudad o es una guarnición cartaginesa embutida en la ciudad. Yo estoy casi seguro de que sería una guarnición cartaginesa. Entonces estaríamos hablando de una relación no de igualdad. Por supuesto, no era una relación de igualdad cuando... Tipo estipendiaria, tipo... No. Ellos, sobre todo al principio, intentarían mantener la apariencia de igualdad. Por eso les dejan acuñar moneda. El hecho de que acuñen moneda quiere decir que están en un buen momento económico. No todas las ciudades lo están acuñando. Pero no quiere decir que no pagues un impuesto o un servicio o una insisto prestación. Que no lo necesitaban en aquel momento. En la guerra. Es que tenían un montón de distritos mineros. Solo con Cartagena podían pagar a todos los ejércitos de Italia, de España y de África. Pero bueno, cuando se entiende que hay una relación que no es de igualdad... No, es un imperio. Es un imperio. Una prestación militar. En efecto. De todas formas, por lo que sabemos, pues nosotros no sabemos cuál era el pacto con Varia. Yo lo he hecho a partir de los pactos de Aníbal con las ciudades italianas. Me pregunta si sería posible que hubiera en esa relación de desigualdad o de dependencia, por liviana que sea, está dentro de la lógica que haya una prestación de servicio militar. Es que la cosa es que son ciudades tan pequeñas. Yo, de nuevo, me amparo en lo que sabemos en Italia, ¿no? En Italia ellos hacían unos acuerdos formales. Empezaban por mis dioses y por los tuyos. Esto se va a cumplir. Dice, tú independiente, eso es lo primero que pone. Tú independiente, tus cosas son tus cosas y las mías son las mías. En caso de guerra, ahí es donde estaba la trampa. En caso de guerra, no hemos parado de estar de guerra desde que llegamos, te pongo una guarnición. Y ahí es donde empezaban ya los abusos. Pero el caso de Cádiz, ¿no? De quién traiciona a quién, ¿no? Porque es verdad que Magón luego manda a justiciar a dos
magistrados de la ciudad, con lo cual se está inmiscuyendo en la política interna. Pero hay un aspecto importante y es que a Magón, cuando intenta retomar Cartagena, se le cierran las puertas. Y uno de los principales acuerdos es que siempre se le tienen que dejar las puertas abiertas, que significa que cuando estén allí les tienes que dar de comer. Entonces, cuando el ejército estuviese allí, el beneficio no existía para Varia, porque alimentar a los 20.000 hombres del ejército de turno no era barato ni agradable, porque los soldados traían problemas. Pero la mitad de la guerra estuvo en el norte. O sea, que entiendo que la guarnición, si es cartaginesa, entra dentro del despliego de control del territorio para controlar recursos mineros, marítimos, los recursos al fin y al cabo. Sí. O sea, esa es la fuente logística del ejército cartaginés. En ese momento tiene todavía 3, si no recuerdo mal, en la península, ¿no? ¿3? Que hay 3 ejércitos todavía en la península. El máximo fueron 3. ¿No? El máximo fueron 3. Está Asdrúbal, Guizcón y Magón. Y Magón. Están los 3 con... Pero en aquel momento, desafortunadamente para los cartagineses, no había ninguno en la zona. Ya, sí, están desplegados por el centro, Estaban precisamente luchando contra los autóctonos, porque no todo el mundo veía con buenos ojos aquello. Era intentar timar, era una entidad imperialista. Vamos, todo lo que hizo en la península ibérica, aquí se habla de la presencia cartaginesa antes de los bárquidas. Y yo le digo, yo sé la que hay en los bárquidas, porque está por todo. Además, por todo, es impresionante, solo comparable en otra magnitud con Augusto. Augusto hace otra muestra de poderío como hacen los cartagineses en nombre de los bárquidas. Gracias. ¿Tenemos noticia de cuál es el tratamiento que se le da después de la conquista a los pobladores de Varia por parte de los romanos? No. No, sabemos que no se les exterminó porque la población continúa en uso. Sabemos que sí hubo cierto castigo porque la parte elevada deja de ser poblada como hábitat y se pasa a utilizar a actividades industriales no de poca monta, pero que no están ya vinculadas con la actividad de la ciudad normal. Entonces, probablemente se convertiría en una ciudad estipendiaria, es lo más lógico, y tendrían que rehacer su estrategia económica para mantenerse al día con la deuda que le deben por haber perdido la guerra. Entonces, allí vemos en el territorio como si cambia el modelo de explotación, que en realidad parece que esté creciendo, pero es que tiene que crecer para satisfacer la deuda. Pero entonces seguiría existiendo población de origen fenicio-cartaginés. Sí. Fenicio occidental ahí en bueno, con un gran conglomerado íbero, porque allí también vivían poblaciones íberas. Es que han pasado tantos siglos que ya es difícil, sería difícil decir, a ver, si tú eres íbero o fenicio. Pues los que quisieran serlo, pues se buscan los antepasados, pues hasta en Tiro si hace falta. Gracias. Otra pregunta allí. Al principio ha dicho que Varia es la transcripción o interpretación del topónimo fenicio, la transcripción latina, la transcripción romana. Es una de las hipótesis. Bien, pero bueno, sabemos que el nombre de Villaricos sí es de origen latino, como muchos sitios hay también en Murcia mismo que se llaman Villarico o Villar, etcétera. Pero ¿hay alguna documentación por la que se pueda datar el paso de la denominación del lugar de Varia a Villaricos? ¿Coinciden las dos al mismo tiempo para referirse a la actual Villaricos o no, no hay nada de eso? Como os he dicho, la identificación de Varia con Villarico es muy sencilla porque se han encontrado inscripciones romanas que hablan con ese topónimo, ¿no? Y no es romano, Varia no es romano. No sabemos qué es. Hay gente que dice que es indoeuropeo, basado en la raíz var, que significa proyección. Hay gente que dice que es íbero, hay gente que dice que es fenicio, hay gente que dice que es
africano, vamos, que hay un cacao porque no sabemos de dónde viene, porque no sabemos cómo se escribía antes, sabemos cómo los romanos lo interpretaron, que es Varia. Respecto a lo de Villaricos y Varia, es ya cuando la población está abandonada, que hay un recuerdo de que ahí hay mucha riqueza, entonces es Villarrico. Por lo menos es lo que yo pienso. Pero desde luego la evolución topográfica, urbanística de Varia a lo largo a partir de la época fenicia es muy grande, quiero decir, va cambiando su posición. Seguramente la ciudad se iría moviendo al interior porque ya no le interesaban los beneficios, precisamente por la fundación de Cartago Nova, que le había quitado todas las ventajas que tenía comerciales, porque ahora ya tenías un puerto que tenía las mismas ventajas que él. Entonces, Varia en época tardorromana se está yendo al Cerro Montroi. Entonces ya no estamos en Villaricos, está en Cerro Montroi. Es cierto que está cerca, pero ya no es el mismo núcleo. Va evolucionando según las necesidades. Unas minas que ya seguramente estarían exhauridas según los conocimientos técnicos que podían para explotarlas, o los intereses que tenían, pues tenían que buscar otros intereses. Pero en efecto, hay en Murcia también Villaricos, que también es una villa romana importante.